El 18 de diciembre de 1879, el día de su cumpleaños, el presidente Mariano Ignacio Prado decide viajar al extranjero con la finalidad de conseguir un crédito para comprar armas. Otra de las cosas que se dicen es que se fuga. Nadie se puede fugar cuando el Congreso de la República, el 9 de mayo de 1879, le está dando autorización para salir del Perú. Mariano Ignacio Prado desertó de sus funciones como presidente de la República del Perú el jueves 18 de diciembre de 1879. Ese día, alrededor de las 4 de la tarde, Prado escapó del país con rumbo a Estados Unidos. Para no despertar sospechas, desertó el día que cumplió 53 años de edad. Se evadió de manera clandestina, sin aviso previo, usando el nombre John Christian, perteneciente a un familiar suyo. Abordó el vapor correo Paita, propiedad de la compañía enemiga chileno-inglesa Pacific Steam Navigation Company, nave que procedía del puerto chileno de Valparaíso. Llegó a Guayaquil el 22 de diciembre y a Nueva York el 6 de enero de 1880. Tras 8 meses de continuos fracasos militares en la Guerra del Salitre, Prado huyó cuando el Perú se encontraba invadido por el enemigo chileno. Desde un mes antes, Chile se había apoderado del rico departamento salitrero peruano de Tarapacá. Con el fin de defender a Prado, algunos afirman que el Congreso del Perú autorizó al presidente a salir del país. Una de las personas que usa este argumento es un militar, el general retirado Herman Hamann, miembro del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, a quien ustedes acaban de escuchar y ver. Frente a la afirmación en defensa de Prado, formulada por el general Hamann, cabe preguntarse, ¿es cierto que Prado tenía autorización del Congreso para salir del país? Después de un breve examen de los documentos oficiales, usted mismo podrá responder la interrogante. Con el fin de responder la pregunta si Prado tenía autorización del Congreso para salir del Perú, es necesario ubicarnos en el tiempo y precisar 3 fechas muy importantes. La primera de ellas es el 5 de abril de 1879, fecha de la declaratoria de guerra de Chile contra el Perú. La segunda fecha es un mes y 5 días después, el 10 de mayo de 1879, en que se promulga por el propio Prado la resolución del Congreso autorizándolo a mandar personalmente el ejército peruano y, como comandante en jefe, salir del territorio nacional dirigiendo a las fuerzas peruanas en la guerra a que el país había sido provocado por Chile. La tercera fecha se ubica 7 meses y 8 días después de la anterior resolución legislativa. Es el 18 de diciembre de 1879, día en que Mariano Ignacio Prado fugó del Perú. El 5 de abril de 1879, la República de Chile declaró la guerra al Perú. Ese mismo día, los buques de la Armada chilena, incluyendo sus modernísimos blindados Almirante Cochrane y Blanco Encalada, se presentaron amenazantes en Iquique, capital del departamento peruano de Tarapacá, territorio donde se explotaba la fabulosa riqueza del salitre. El bloqueo de ese puerto delató las intenciones chilenas y evidenció el objetivo imperialista de la conflagración iniciada por el gobierno del país del sur. Chile quería conquistar el territorio peruano de Tarapacá. Se había trazado como meta apoderarse del salitre peruano y utilizarlo en su propio provecho. Exactamente un mes después, el 5 de mayo de 1879, en sesión de la Cámara de Senadores del Perú, se dio cuenta de haber recibido una nota del presidente del Consejo de Ministros en que se solicitaba autorización para que el presidente Prado pudiera encargarse del mando del ejército y pudiera salir del territorio nacional. El oficio, preparado en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 95 y 96 de la Constitución, indicaba que ambas acciones podían hacerse necesarias en la guerra que el país había sido provocado por Chile. Los políticos peruanos de 1879
suponían que al mando del ejército peruano, el general victorioso Prado podría haberse obligado a cruzar la frontera peruana persiguiendo a los invasores en retirada. Los políticos peruanos alucinaban a Mariano Ignacio Prado ingresando a Bolivia e inclusive entrando a territorio chileno para castigar la osadía del invasor. Por ello, es entendible que el Congreso concediese sin mayor discusión la autorización para que el presidente de la República pueda, si lo juzga necesario, mandar personalmente a la Fuerza Armada y salir del territorio nacional. En la intención del Poder Ejecutivo peticionario y del Congreso legislador, ambas acciones se encontraban relacionadas en forma directa. De la realización de la primera, es decir, comandar en persona la Fuerza Armada, dependía la eventual ejecución de la segunda, salir del territorio nacional. La aprobación del pedido del Poder Ejecutivo no requirió debate. Se acordó por unanimidad. La resolución del Congreso fue promulgada por el propio Prado el 10 de mayo de 1879, es decir, a 1 mes y 5 días de iniciada la guerra con Chile. Es importante reiterar que la resolución legislativa del 10 de mayo de 1879 facultó a Prado, en el marco de la Guerra del Salitre, a mandar personalmente el ejército y salir del territorio nacional. La resolución legislativa no fue un consentimiento para mandar el ejército o para salir del territorio nacional. Es con el fin exclusivo de comandar personalmente las fuerzas peruanas en el exterior que el Congreso aprobó la salida del presidente Prado del territorio nacional. Ambas actividades estaban vinculadas en forma directa. No constituían hechos separados ni independientes uno del otro. Las dos están incluidas en la misma oración gramatical, tanto en el oficio de solicitud enviado por el Poder Ejecutivo como en la resolución adoptada por el Congreso. Llegamos así al 18 de diciembre de 1879, tercera fecha importante en el análisis de la deserción de Prado. Ese fue el día que Mariano Ignacio Prado fugó ante el enemigo chileno, abandonando sus funciones como presidente de la República y como general en actividad del ejército peruano. 7 meses y 8 días después de haber sido promulgada la resolución legislativa del 10 de mayo de 1879, Mariano Ignacio Prado pretendió encubrir su deserción usando dicho instrumento para aducir que su viaje a Estados Unidos contaba con autorización oficial. Quiso falsificar la historia, transformando la resolución legislativa del 10 de mayo de 1879, otorgada para comandar a los combatientes peruanos y salir del país persiguiendo al invasor chileno, en supuesta licencia para viajar a Estados Unidos. Obsesionado en fugar, a Prado no le importó el vacío de poder que su deserción traería, agravando la inestabilidad política del país. A Prado no le interesó la dolorosa gota que aquejaba al primer vicepresidente La Puerta, enfermedad que le impedía firmar documentos oficiales y producía su permanente incapacidad física, causal de vacancia para el ejercicio de la presidencia de la República. Tampoco le importó que el segundo vicepresidente de la República, José Francisco Canevaro, se encontrase ausente en Europa y por lo tanto no pudiese ejercer como presidente. No consideró la desconfianza de la ciudadanía en un Consejo de Ministros incompleto y sin dirección política. Peor aún, no recordó que la Constitución vigente solo contemplaba el procedimiento para la sucesión en el mando del presidente al primer vicepresidente y de éste al segundo vicepresidente. Por ello, la deserción de Prado, unida a la incapacidad física de La Puerta y a la ausencia de Canevaro, dejaba al Perú sin liderazgo en el Poder Ejecutivo. Mariano Ignacio Prado argumentó que su salida del país obedecía a la necesidad de gestionar personalmente en Estados Unidos y Europa la compra de armamentos y la adquisición de una escuadra. La fuga de Prado no puede justificarse si se tiene en cuenta que Perú tenía en el exterior personal diplomático y militar, así como agentes financieros y comerciales para la adquisición de armamento. Asimismo, la participación personal del presidente del Perú en la compra de material de guerra podía invalidar las transacciones que pudieran acordarse, debido a que, por la notoriedad de la figura de Prado como mandatario, quedaría evidenciada la violación de la práctica internacional que obliga a las naciones neutrales a no vender públicamente
armas a gobiernos de países envueltos en guerras. En vista que Mariano Ignacio Prado salió del territorio nacional sin contar con la autorización específica del Congreso, su viaje a Estados Unidos puede calificarse como un acto de abandono de la presidencia, violatorio del artículo 95 de la Constitución. Asimismo, en tanto general en actividad del ejército, Prado cometió el delito de deserción calificada al ausentarse del país estando el territorio peruano ocupado por el enemigo chileno. Es por ambas razones que el Cabildo Abierto de Lima, reunido el 23 de diciembre de 1879, calificó la huida de Prado como fuga clandestina en momentos en que el país necesita del denodado valor de sus hijos. Por más que intente negarlo, el escasamente documentado general en retiro, Hermann Hamann.